Ahora, Revista Agrollanos, diario encuentro de agricultores, ganaderos, industriales con la opinión pública para tratar temas del agro, su desarrollo, sus necesidades. Revista Agrollanos. Desde hace más de 25 años. Producida y realizada por profesionales del campo, cosechando abundancia. Revista Agrollanos. Somos los más agropecuarios. De esta mañana, ya calurosa, porque las cosas han cambiado sustancialmente. Siendo las 5:00 de esta mañana calurosa, estamos dando inicio a la revista Agrollanos, Semillero de Opinión. Este es un esfuerzo gremial especialmente dirigido a la población agropecuaria, obviamente, en la tónica de resaltar, reconocer y relevar las actividades del campo, agricultura, ganadería, avicultura, la pesca, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el campo y sus alrededores. ¿Por qué? Porque se hace necesario que se divulgue lo que sucede en el campo, porque todos sabemos que noticieros, periódicos le dedican muy poco espacio a lo agropecuario. Estaba leyendo una crítica en un periódico español y allá también se quejan de eso, de que la prensa, no obstante que en estos momentos han habido serios problemas en el agro, el espacio que dedican es muy poco. Y en vez de eso sí, como siempre, aquí en Colombia también, dándole gran despliegue, gran espacio a la farándula, al deporte y al fútbol, a la política y a la politiquería. Bien, como siempre vamos a dar inicio a la revista Agrollanos, Semillero de Opinión, con el informe del tiempo y del clima, el que patrocina Molino Roa y Molino Flor Huila, ORF S.A. El informe del tiempo y del clima con el meteorólogo Más Enríquez Daza. Y Álvaro Orjuela Villalobos también. Meteorólogo auxiliar. Este informe del tiempo y del clima lo vamos a complementar con una conversación con un colega conocedor del cultivo del algodón. Con los buenos días, estamos saludando al amigo, colega y muy estudioso, por cierto, Orlando Parada. Con el colega Orlando Parada y también con otros colegas, con el señor presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano, Amadeo Rodríguez, y con otro amigo muy especial, Eudoro Álvarez Coecha, estuvimos visitando cultivos de algodón que están por la ruta de Huichiral, podemos decir, entrando por Murujuy. Hay una serie de fincas que tradicionalmente han sembrado arroz, especialmente en sus buenas épocas se sembró algodón también. Pero bueno, vamos a la fibra con este amigo. Bueno, Orlando, ¿cómo vimos ese algodón? Yo digo, y excúseme, me le adelanto, yo lo vi bonito. Buenas tardes a toda la audiencia, o buenos días, no sé a qué hora se presentará el programa. Entonces, sí, el algodón se ve muy bonito, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos predecir perfectamente qué va a pasar porque el tiempo como ha cambiado muchísimo. Hay un algodón que fue sembrado muy tarde, ¿no? De todas maneras ese algodón todavía está bonito, pero ahorita si empieza una época de sequía, pues ese no alcanza a salir bien, ¿no? Va a producir por ahí menos del 50%. Hay unos algodones que se sembraron el 22 de septiembre, es el que tiene una mejor fecha de siembra, que debería ser antes. Anteriormente se sembraba el algodón aquí desde finales de agosto, se colectaba el arroz y se sembraba el algodón, pero porque se iba a recolectar en enero, y en enero normalmente no llovía. Este año cayeron varios aguaceros en el mes de enero. Si el algodón tiene la mota abierta cuando cae un aguacero, pues la mota se cae
Entonces eso es el problema. Los algodones del Piedemonte llanero, pues es en donde está más loco los tiempos, la climatología, y es muy difícil predecir qué va a pasar. Sí. Nadie puede decir que no va a llover en enero ni nada de esas cosas. Estos van a llegar a recolectarse por allá en el mes de febrero, los primeros, y de ahí en adelante los siguientes, ¿no? A mediados de febrero lo más probable es que esté lloviendo bastante. Sí, infortunadamente. Entonces, esa es la situación. Sí, un algodón sembrado a destiempo puede generar una crisis y ruina para un agricultor, porque se ha hecho una inversión costosa, porque el algodón requiere muchos insumos, empezando por la misma semilla, todo lo que tiene que ver con los trabajos culturales. Y si llueve en época en que ya se abrió la bellota y ya estamos en mota, no solamente se puede caer cierto blando, incluso se puede manchar la fibra, que es otro daño adicional. Sí, es que cuando la densidad es alta y la humedad es alta también, pues la fibra se puede manchar. Además que hay manchadores de la fibra, algunos insectos son manchadores de la fibra. Una de las cosas que a destacar allí es que no encontramos ninguna plaga, no encontramos un espodóptero, ningún eriotis, absolutamente ningún. Recorrimos varios lotes, entramos, caminamos unos buenos trechos, pero no había ningún insecto. Lo único que vimos fue como muchas flores estaban abiertas sin polinizar. Entonces incluso se hizo un video de una abeja polinizando una flor del algodón. El algodón, cuando está blanco, no está polinizado, pero cuando tan pronto se poliniza, se coloca de un color rojo y se cierran los pétalos. Ese es el ciclo de la polinización en el algodón. Entonces, vimos muchos insectos polinizadores, o sea que tampoco le han aplicado bastantes insecticidas. Es una buena cosa. Pero bueno, sí, es muy difícil hacer una evaluación, pues no conocemos ni los materiales genéticos, si hay varios materiales genéticos de los que están sembrados ahí. No pudimos hablar con el agrónomo para que nos dijera qué prácticas culturales ha hecho, qué aplicaciones se han hecho. Sí, el informe es muy relativo, pues uno puede hacer un análisis de cómo está en el momento, es como sacarle una foto, pero sí, de ahí en adelante no se sabe nada más. Bueno, sí, infortunadamente no estaba ni el administrador del cultivo ni el ingeniero agrónomo que está a cargo de este cultivar del algodón, que ojalá pues las cosas pinten bien, en cuanto lo vemos difícil precisamente por esas etapas tardías en que se sembró el algodón. Esperemos a ver qué puede pasar, porque quedamos comprometidos a que dentro de un mes aproximadamente volvemos a visitar los lotes y esperamos que las cosas salgan bien, no solamente para el agricultor, sino para la región en general, porque sabemos cuántos beneficios de carácter económico y social genera el oro blanco. Y la otra cosa que sería bueno investigarse sería mirar los ciclos climatológicos a unos 10, 15 años atrás o 20 años atrás y cómo han cambiado las épocas de lluvia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sitio donde podía estudiar eso sería en la estación climatológica de La Libertad y poderla comparar incluso con la de Maluma, ¿no es cierto? Que esa está ya en el centro del llano. Entonces, comparando esas dos cosas, se podría decir, mire, que los ciclos de lluvias y de verano están así distribuidos. De esa manera la gente tendría una guía más importante para poder hacer un cultivo con más certeza, ¿no es cierto? Sí. Faltaría sería pedirle el favor al director de Agrosavia para que nos diera esa información sobre eso, hacer un conocimiento, y la otra sería conocer si hay varios materiales genéticos o es uno solo, con cuáles y qué características tienen, ¿no? Uno ya sabiéndolo puede uno investigar que
qué características tiene ese material. Bueno, Orlando, le agradezco mucho esa apreciación y sí, esa investigación, yo creo que ya se debe estar haciendo, de confrontar el comportamiento pluviométrico, es decir, las lluvias de la estación La Libertad de Agrosavia versus o frente al comportamiento pluviométrico de la otra estación también de Agrosavia, a la estación Taluma, que queda después de Gaitán, ¿cierto? No, antes de Puerto Gaitán. Antes de Puerto Gaitán. Pero en queda plena altillanura. En el kilómetro 90, 90 algo, unos 20 kilómetros antes de Gaitán. Ah, bueno. Listo, Orlando, le agradezco mucho la información. Feliz Señor, día. con mucho gusto. Chao, chao. Gracias, lo mismo. Chao. Un servicio a la comunidad llanera con el patrocinio de Molinos Roa y Molinos Florhuila. Ponerse al día con el clima ya es posible. Conozca la nueva página web de FEDEARROZ, Fondo Nacional del Arroz, y descubra cómo manejar sus cultivos con la mejor información meteorológica de todas las zonas arroceras del país. Conéctese a través de www.climafedearroz.com. Aguacero veranero. Escúchenos las 24 horas en www.revistaagrollanos.com. A la vanguardia del campo y generando solución al servicio del ganadero y a la del agricultor. Revista Agrollanos, eso sí, madrugaditos y a poner mucha atención. Le brinda muchos consejos, sobre todo en producción. Protege el ecosistema, fortalece la región. Canaliza el mercadeo, defiende al consumidor. Revista Agrollanos, semillero de opinión. Un feliz año para ti, un feliz año para él, un feliz año para todos, un feliz año. Amigos del campo. En estas fiestas de fin de año les deseamos muchas felicidades. Y para el próximo año, buenas cosechas y buenos precios. A los niños también nos encanta el campo y somos muy agropecuarios. Tenemos en Colombia las 5:13, son las 5:13. Nuestro equipo de trabajo, el de la revista Agrollanos Semillero de Opinión, está conformado por la autora Seurí Peñuela Hernández, quien estará y está a cargo de la parte pecuaria. Ella, como decimos, de manera jocosa, pero también en serio, está a cargo de todos los animales. En la ingeniería de sonido, el amigo Fabio Orozco Zapata, que nos ha acompañado durante un buen tiempo. Y quien les habla, Álvaro Orjuela Villalobos. Por favor, la doctora Seurí comience con las notas de carácter internacional. Ya sabemos que ella trata, repito, insisto, las pecuarias. La peste porcina en España ya ha avanzado en forma preocupante. En este caso la hemos encontrado la nota en Agrodigital, dice: nuevo foco de peste porcina africana en jabalíes en Barcelona. Recordemos también que el jabalí es el portador, el vehículo de esta enfermedad. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete en Madrid
ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana en un jabalí abatido dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de 6 kilómetros en torno al primer foco. Con este ascienden a 10 los focos notificados hasta la fecha, 3 de ellos primarios y los otros secundarios, incluyendo un total de 27 animales positivos. Además, se han analizado otros 193 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, en un radio de 20 kilómetros del primer foco, que han resultado negativos. Veamos, recordemos que también esta peste porcina africana es grave porque por la proliferación que se presenta en las producciones porcinas y también porque al producirse esta manifestación de enfermedad, de inmediato se cierran las fronteras para su comercialización en otros países. Ya con esto vemos la preocupante situación en la que se encuentran los españoles. Dice la nota también, la detección de este foco ha hecho necesario modificar los municipios incluidos en la zona de infección dentro del radio de 20 kilómetros alrededor de los focos, incorporándose los municipios de Begues y Gavà de la comarca de Baix-Llobregat y los municipios de Olesa de Bonneval y Subirats de la comarca del Alt Penedès. Los controles que se realizan en las 55 granjas de porcino ubicadas en esta área siguen sin detectar ninguna sintomatología ni lesiones relacionadas con esta enfermedad. Esta nota la vamos a leer del portal internacional Agrodigital, pero está en diferentes portales, especialmente portales agropecuarios europeos. 10.000 agricultores se reúnen en Bruselas. Una sola voz, 3 demandas. El Copa Cosgeca, organizadora de la manifestación histórica que ayer se celebró en Bruselas, consiguió reunir 10.000 agricultores de los 27 Estados miembros para una marcha pacífica, enviando un mensaje claro y unificado a las instituciones de la Unión Europea. Los 3 desafíos que enfrenta la agricultura son comunes en todo el continente y es hora de actuar. Por primera vez, agricultores de todos los rincones de la Unión Europea se unieron, demostrando una coordinación y unidad extraordinaria. Mire lo que están pidiendo. Una PAC, es decir, el Programa Agrícola Común de Europa. Una PAC sólida, común y bien financiada después de 2027, junto con un MFP, no sé qué es eso, que aporte soluciones y apoye la competitividad y el crecimiento. Un comercio justo y transparente que proteja eficazmente nuestros estándares de producción y los sectores más sensibles, a la vez que contribuye a mejorar la competitividad. Tercero, una agenda de simplificación real, mejor regulación y seguridad jurídica. Sí, en este portal de Agrodigital se habla de 10.000 agricultores de todos los 27 países que componen la Unión Europea. En otros portales se habla de 7, 8.000. Y en otros portales hablan de que al final hubo algo de violencia, se quemaron muchos neumáticos, muchas llantas, incluso hubo pedreas, y la policía de Bruselas le tocó, en términos generales, disolver la manifestación. También en España están preocupados por la posible llegada de la H5N1 que se ha presentado en las vacas lecheras de Estados Unidos. Dice el titular de Agrodigital, riesgo muy improbable, entre comillas, del H5N1 en vacas lecheras en la Unión Europea según la EFSA. La probabilidad de que la cepa de influenza aviar altamente patógena IAAP detectada en vacas lecheras en Estados Unidos llegue a Europa es muy baja, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA. Sin embargo, los expertos concluyen
que si el virus llegara a la Unión Europea, el impacto podría ser considerable. Están atajando ahí las talanqueras. Para garantizar la preparación de los países afectados, la EFSA recomienda sensibilizar a los agricultores y veterinarios y reforzar la vigilancia para permitir una detección temprana. Entonces están diciendo sí, pero no. Hay de cuidado. Posibles medidas para la mitigación de esta enfermedad. A petición de la Comisión Europea, la EFSA se ha centrado en el riesgo de infección del ganado vacuno lechero y las aves de corral de la Unión Europea por el virus específico del genotipo H5N1 que circula entre el ganado vacuno lechero estadounidense. Ha presentado las posibles medidas de mitigación para impedir su introducción y propagación en Europa, que pueden incluir ciertas restricciones comerciales impuestas a las regiones afectadas y una limpieza rigurosa del material de ordeño. Bueno, sí están previniendo. Esta nota la encontramos en un portal internacional que lo consideramos muy serio. FAGRO. Brasil avisa que si la Unión Europea no firma ahora el tratado Mercosur, abro comillas, no habrá más acuerdo. Es que los europeos en términos generales se están oponiendo a este acuerdo, o bueno, por lo menos el sector agropecuario. ¿Por qué se oponen los europeos? Porque pues presienten que les va a llegar alimentos, materias primas provenientes de Latinoamérica y se van a afectar la comercialización y el precio de los productos que producen allá en Europa. El presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva aseguró este miércoles que si la Unión Europea decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma este sábado, no habrá más acuerdo, al menos mientras él esté gobernando en Brasil. Ya avisé que si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos con la Unión Europea mientras yo sea presidente, declaró Lula da Silva al concluir una reunión con los miembros de su gabinete. Lula insistió en que su expectativa es que el acuerdo con el bloque comunitario se firme el sábado en el marco de la cumbre semestral del Mercado Común del Sur, es decir, el Mercosur, que se celebrará en la ciudad de Foz de Iguazú, en el sur del Brasil. A propósito, en Foz de Iguazú es donde se pueden apreciar las cataratas de Foz de Iguazú. No obstante, dijo que ahora Francia e Italia no quieren, que el presidente galo Emmanuel Macron no quiere por sus agricultores. Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ahora se opone, vaya uno a saber por qué. Bueno, ya vimos el por qué los productores agropecuarios europeos se oponen. Esta nota encontrada en Mundo Agropecuario sobre Países Bajos muestra una situación que se puede difundir a todo el mundo. Dice el titular: Países Bajos prohíben el uso de electroshocks en el ganado a partir de 2026. Pues sí, a partir del año 2026 el uso de dispositivos de electroshock en el ganado quedará prácticamente prohibido en los Países Bajos como resultado de una nueva modificación normativa que refuerza las políticas de bienestar animal en uno de los países con mayor tradición ganadera de Europa. La reforma legal no implica una prohibición absoluta en todos los escenarios, pero sí reduce el uso de estos dispositivos a situaciones muy específicas, bajo condiciones claramente delimitadas y con un control riguroso por parte de las autoridades competentes. El objetivo es minimizar el sufrimiento animal, promover prácticas de manejo más respetuosas y acelerar la transición hacia modelos productivos alineados con las nuevas exigencias sociales y éticas. Y a que ellos llaman electroshocks, pues simplemente a los tábanos que se utilizan para mover a los animales. Dice:
Son dispositivos diseñados para emitir descargas eléctricas de baja intensidad con el fin de estimular el movimiento de los animales, especialmente durante el transporte, la carga y descarga o en situaciones de resistencia al desplazamiento. En diferentes estudios se ha señalado que el uso reiterado de dichas descargas puede generar estrés agudo, dolor, alteraciones del comportamiento y en algunas ocasiones lesiones físicas. Estos efectos no solo afectan el bienestar del animal, sino que también pueden repercutir negativamente en la calidad de la carne, el rendimiento productivo y la seguridad de los trabajadores. Dicen que hay otras alternativas a estos sábanos y les recomiendo que lo lean en nuestra página web www.revistagroyanos.com. El 90% del aguacate mexicano exportado a Estados Unidos está libre de deforestación. Esta nota la encontramos en el portal Agrositio. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, informó que gracias a los avances en la certificación voluntaria ProForest Avocado, el 90% de la exportación de aguacate hacia Estados Unidos está actualmente libre de deforestación. Que acordemos que ese pero de sembrar cultivos a costa y a costilla de bosques cada día va a estar más limitado y restringido y vigilado. A la fecha, 37 empacadoras de los estados de Michoacán y Jalisco, los únicos autorizados para exportar aguacate al país vecino, han obtenido este esquema de cumplimiento, lo que demuestra el compromiso de la cadena productiva con los estándares internacionales de cuidado ambiental, reportó el gobierno de Michoacán. La certificación ProForest establece que el producto debe estar libre de deforestación registrada posterior a enero de 2018. Prohíbe la adquisición de frutos provenientes de predios que hayan sufrido incendios a partir de enero de 2012 y aquellos que mantengan denuncias ambientales vigentes. Méndez destacó que además se han realizado más de 900.000 revisiones de carte de aguacate mediante el guardián forestal, lo que garantiza la conservación de los bosques y las buenas prácticas en la producción. En estos momentos la ganadería en Estados Unidos está en serios problemas. Está en varios lugares este artículo. Vamos a leer de Infobae. Dice el titular: el precio de la carne de res en Estados Unidos sube a niveles históricos por la reducción del ganado. Sí, señor. La oferta bovina registra su punto más bajo desde 1951, mientras el consumidor enfrenta aumentos de más del 14%. Y los ganaderos lidian con condiciones climáticas adversas y altos costos de producción. Dice la nota, la industria cárnica en Estados Unidos atraviesa un periodo de tensión sin precedentes tras reportarse el mayor aumento en los precios de la carne vacuna en décadas, impulsados por la escasez histórica de ganado y condiciones climáticas adversas. De acuerdo con un informe de CNBC, la categoría de carne de res y ternera experimentó un salto del 14.7% en los precios, muy por encima del incremento promedio del 3.1% observado en el rubro alimentario en general durante el periodo septiembre 2024-septiembre 2025. En el inicio de este año, los inventarios reflejaron las cifras más bajas de ganado bovino registradas en Estados Unidos desde 1951. El informe de CNBC señala que las causas principales se relacionan con las severas sequías que han dificultado la retención de vientres para reproducción y han reducido la cantidad de animales disponibles para engorda y sacrificio. Las dificultades climáticas han incrementado además el costo de producción, ya que muchos productores han debido incorporar granos en la dieta del ganado debido a la escasez de las pasturas. Es difícil como productor de carne decir que los precios son demasiado altos.
Si las personas están pagando $6 por un café en Starbucks, pero también pagan $6 por una libra de carne, están alimentando a una familia completa con ese monto, sostuvo Taylor Lineman, copropietario de Linetics Ranch en Princeton, Nebraska. Sí, se les subieron los precios de estos alimentos y ahí sí están preocupados. Estados Unidos presiona para que dejen a España sola y limitar así las represalias de la Unión Europea por los aranceles a las aceitunas negras. Una vez más el gobierno de los Estados Unidos pues negociando, pero de una manera agresiva, podríamos decir. Estados Unidos ha pedido este viernes que las represalias autorizadas, oíganlo bien, autorizadas por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, como sanción de la Unión Europea a sus aranceles a la aceituna negra española, se limiten solo a productos relacionados con sus intercambios con España y no con el resto de la Unión Europea. Las sanciones pueden elevarse hasta $13.64 millones, es decir, 11.6 millones de euros. De aceptarse esta medida, Donald Trump tendría camino libre para poder presionar o castigar solo a España si se aplican esas sanciones. Algo más complicado si debe enfrentarse a toda la Unión Europea. En la reunión mensual este viernes del órgano de solución de diferencias de la OMC, que ya dio a la Unión Europea la posibilidad de imponer esas represalias hace casi 2 meses, la delegación estadounidense ha defendido que cualquier suspensión de concesiones u otras sanciones que los 27 países de la Unión Europea apliquen a productos distintos de los relacionados con España sería incompatible con el dictamen. Bueno, lo que sucedió con el ALCA. Inicialmente el Tratado de Libre Comercio se iba a hacer era a través del ALCA, es decir, con toda América Latina. Pero posteriormente, por países que no aceptaron eso, se tocó negociar país con país los famosos tratados de libre comercio, los TLC, y ya vimos las consecuencias de negociar país por país. Nos hubiera ido mejor haber negociado en conjunto. Papi, ¿cómo te fue en la cosecha? Regular. No te preocupes, el próximo año tendremos más producción y mejores precios. Estos son los deseos de la radio revista Agrollanos para todas las familias del campo. ¡Feliz y productivo año! En el campo primero se escucha Revista Agrollanos, después sale el sol. ¡Amarren los perros! ¡Amarren los perros! ¡Amarren los perros! A la vanguardia del campo y generando solución al servicio del ganadero y a la del agricultor. Revista Agrollanos, eso sí, madrugaditos y a poner mucha atención. Le brinda muchos consejos, sobre todo en producción. Protege el ecosistema, fortalece la región. Canaliza el mercadeo, defiende al consumidor. Revista Agrollanos, semillero de opinión. En Colombia son las 5 de la mañana y 35 minutos, 5 y 35 minutos. Ya viene el sol y Fede Arroz le trae las buenas noticias del agro. ¡Ánimo! Ya viene el sol. No quiero posar de ave mal agüero,
pero las condiciones, las perspectivas para el arroz en Colombia y en el mundo, no pintan bien. Bueno, hay una parte positiva, que va a haber arroz para comer suficiente en todo el mundo, pero los productores van a llevar del bulto. Las condiciones de comercialización y precio van a estar muy difíciles. ¿Está sobrando arroz en el mundo? Está sobrando arroz en el mundo. Y es que luchar contra la ley de la oferta y la demanda es como luchar uno contra la ley de gravedad. Si uno se lanza de un edificio de 25 pisos, no, que yo me lanzo, que es que voy a aletear y voy a volar. No, allá cae, se vuelve, queda para recoger con cucharita. No, es muy difícil pelear contra la ley de oro de la economía, la ley de la oferta y la demanda. Sí, para eso existen los subsidios, para eso existen las salvaguardias, los apoyos gubernamentales, etcétera. Pero eminentemente lo que debe existir es planeación. Está sobrando arroz en todo el mundo. Creo, si la memoria no me falla, la India abrió sus exportaciones, tenían guardado un jurgo de arroz y dijeron no va a haber esa hambruna que tenían pronosticada o que avisoraban. Entonces todo ese arroz que tenían almacenado, creo que algo así como 20.000 toneladas, lo van a sacar al comercio internacional. Y hay otros países en esa misma tónica. Encontré esta nota en un portal llamado TV Brick y complementa y refuerza lo que estamos diciendo. Indonesia alcanzó por primera vez la autosuficiencia total en arroz y maíz. Dicho sea de paso, los precios para maíz y los precios para soya tampoco son los mejores. Bueno, la comunidad, nosotros los humildes consumidores nos podemos beneficiar, pero los productores se van a ver en calzas prietas. En 2025, Indonesia dejó por completo de importar arroz y maíz, alcanzando un objetivo clave en materia de seguridad alimentaria nacional. Las reservas estatales de arroz alcanzaron alrededor de 4 millones de toneladas a mediados de año, una cifra récord en la historia del país. Todo ese volumen fue producido dentro de Indonesia, según informaron los medios. En noviembre, las reservas permitieron asistir a la población de 3 provincias gravemente afectadas por inundaciones. Como consecuencia del cese de las importaciones indonesias, los precios mundiales de arroz se redujeron casi a la mitad, pasando de $650 estadounidenses a $340 por tonelada. Bueno, para que nos demos cuenta, la cosa pinta grave. Esto que sea una advertencia una vez más, y yo no estoy descubriendo el agua tibia, esto lo viene diciendo el gobierno nacional, lo viene diciendo Fediarroz, lo vienen diciendo la gente que más o menos ha venido trabajando con cifras, con estadísticas y que conocen el movimiento financiero, logístico de la producción de arroz. Ojo avisor, compañeros arroceros. Hay que jalarle a la planificación. No vamos a decir que desaparezca el arroz por completo, porque lo necesitamos. Además, todos sabemos que almuerzos, incluso desayunos sin arroz, no son ni almuerzos ni desayunos completos. Ponerse al día con el clima ya es posible. Conozca la nueva página web de Fediarroz, Fondo Nacional del Arroz, y descubra cómo manejar sus cultivos con la mejor información meteorológica de todas las zonas arroceras del país. Conéctese a través de www.climafediarroz.com. Aguacero veranero. En estas fiestas de fin de año les deseamos muchas felicidades. Y para el próximo año, buenas cosechas y buenos precios. A los niños también nos encanta el campo y somos muy agropecuarios. Todo lo del campo me pone contenta. Amarren los
perros. ¡Amarren los perros! ¡Amarren los perros! Papi, ¿cómo te fue en la cosecha? Regular. No te preocupes, el próximo año tendremos más producción y mejores precios. Estos son los deseos de la radio revista Agrollanos para todas las familias del campo. ¡Feliz y productivo año! Tenemos en Colombia las 5:41 minutos, son las 5:41 minutos. Nos está cogiendo el tiempo, definitivamente una hora es muy corta para contar todo lo que sucede en el sector agropecuario en sus diferentes niveles, porque aquí miramos la agricultura y la ganadería desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional, desde lo internacional y en veces también de lo interplanetario, porque hemos hablado muchas veces de ese seguimiento que le hemos venido haciendo a nuevos, bueno, no tan exitosos todavía, proyectos que tienen que ver con una futura agricultura en otros planetas. Bien, pero ahora nos vamos para lo nacional con notas agrícolas y ganaderas. Como siempre, comience, doctora Sebrí, por favor. Esta nota la hemos encontrado en Pluralidad Z y dice: huevos colombianos llegarán a Estados Unidos, el mercado más exigente del mundo. John McNamara, el embajador de Colombia, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia por autorización del presidente Trump, visitó la granja agroindustrial de huevos Quiques en Bucaramanga. La noticia: Colombia comenzará a exportar huevos hacia los Estados Unidos. Colombia produce 19.500 millones de huevos al año, la mayoría se quedan en el país. Sin embargo, con las nuevas exportaciones hacia Estados Unidos se planea aumentar la producción, lo que generará más empleos formales entre las MIPYMES y medianas empresas de avicultores. El presidente de Huevos Quiques, Juan Felipe Montoya, señaló: esta es la culminación de un ciclo perfecto. La verdad, acá tengo un disenso con el señor Montoya. Este ciclo perfecto, dice, empieza en los campos de Estados Unidos, donde se produce el maíz y la soya, que posteriormente nuestras aves van a consumir. Producto de esto se produce el huevo en Colombia. ¿No sería interesante que con el maíz y la soya producido en nuestro país se pudiera hacer eso? ¿Que ayudara a más colombianos? Dice la nota: una parte de esos huevos queda en el mercado local colombiano y el resto, que la noticia, es que vamos a comenzar a exportar huevos hacia Estados Unidos. Pero también acá hay otro ítem que me queda como sonando. Dice: según FENAVI, estos huevos llegarán exclusivamente a las plantas procesadoras, o sea, no serán para el consumo directo de las cáscaras. Póngale cuidado a esto: los huevos llegarán a las plantas procesadoras, que los convierten en huevo líquido, congelado o en polvo, principalmente utilizados para procesos de panificación, pastelería, galletería, entre otros. Entonces ellos los van a comprar barato, los van a transformar y los van a comercializar a un precio más alto. ¿A ustedes qué les parece esta novedad? Pues la verdad no me convence. En la página web del Noticiero Blue encontramos una nota interesante por demás. Orgullo País: el emprendimiento de tazas hechas con residuos de café que le dio la vuelta al mundo. Los cofundadores de Coffee Craze, Daniela y Ricardo, explicaron cómo surgió este emprendimiento. Este sí es un verdadero emprendimiento. Lo que para muchos es un desecho, para otros puede convertirse en una oportunidad. Esa es la apuesta de Coffee Craze, un emprendimiento colombiano que transforma los residuos de café en tazas reutilizables, sostenibles y compostables. La idea nació durante la pandemia, cuando Daniel y Ricardo se hicieron la pregunta simple pero poderosa: ¿a dónde va todo el residuo que deja el café que consumimos a diario? A partir de esa inquietud descubrieron que cerca del 99% de los residuos del café terminan en relleno sanitario. Que es abruto, cuando inicialmente y sin mayores alteraciones se puede utilizar como abono.
A partir de esa inquietud descubrieron que cerca del 99% de los residuos de café terminan en rellenos sanitarios donde genera metano, un gas altamente contaminante. Desde entonces decidieron darle una segunda vida a este residuo y convertirlo en un producto funcional con impacto ambiental positivo. Claro, el café que tradicionalmente se consume o se bebe en esos plásticos que todos sabemos cuán contaminantes y contaminadores son, ahora están hechos esos vasitos con residuos del mismo café. Hemos encontrado esta nota en revistaraya.com. Es muy interesante leer, se les recomienda. Dice: el precio de adulterar la leche en Colombia. El fraude del lactosuero culmina con multas superiores a 21.000 millones de pesos, demostrando el rol activo de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, como defensora del consumidor. Más allá del sector lácteo, la entidad intensifica su vigilancia integral sobre el peso, la medida y la especulación de precios en alimentos básicos. La decisión es un paso necesario para garantizar que el precio pagado corresponda a la calidad prometida para que el consumidor recupere la seguridad al comprar. Entonces hace un consenso, una evaluación sobre cuánto debemos consumir de leche los colombianos. Dice: el consumo de leche en Colombia está significativamente por debajo de la meta, mientras que un estudio del Ministerio de Agricultura y Asoleche sitúa el consumo anual en 141 litros por persona. El país opera lejos de la cifra ideal de 170 litros recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Este déficit es el foco de acción de asociaciones como Asoleche y entidades gubernamentales para aumentar el consumo. Sin embargo, los esfuerzos se ven directamente afectados por la desconfianza del consumidor. La reciente y ejemplar sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a empresas lecheras por el uso indebido de lactosueros ha avivado el debate. Escándalos como este, centrados en la calidad del etiquetado y la transparencia, obligan a los organismos de vigilancia a actuar con mano dura, ya que el ciudadano, al dudar de la autenticidad del producto, prefiere abstenerse de consumirlo, dificultando la meta nacional de consumo. Al usar lactosuero, las empresas pudieron reducir significativamente sus costos de producción vendiendo un producto de menor calidad al precio de la leche pura. Los consumidores no solo pagaron por algo que no era genuino, sino que vieron afectada su elección respecto a la calidad de los alimentos que compran. En la sección de agronegocios del periódico La República encontramos esta nota que tiene que ver con cacao. Todos sabemos que por buenas producciones que se están dando en Costa de Marfil y en Nigeria, el precio del cacao bajó ostensiblemente a nivel internacional y por ende a nivel nacional. Sin embargo, esta nota dice lo siguiente: el cacao extiende su repunte mientras se reducen las expectativas por un superávit. Los futuros subieron hasta 1.5%, prolongando su recuperación. Citigrow redujo su estimación de sobreoferta en un 41%. El cacao subió por segundo día en Nueva York, ya que los operadores evaluaron una perspectiva reducida para el superávit de esta temporada y la posibilidad de compras relacionadas con el índice que respaldaron el mercado. Los futuros subieron hasta 1.5%, prolongando su recuperación tras la caída del lunes. Las expectativas de un superávit global esta temporada se han reducido últimamente y Citigrow redujo su estimación de sobreoferta en un 41%. Bueno, parece que las cosas tienden a estabilizarse un poco, pero sin embargo la situación para los cacaoteros no es la mejor. Bueno, tuvieron unos excelentes precios. Espero que los hayan aprovechado para invertir en su cultivo y no sufrir tanto en esta época de vacas flacas.
cosecha. Regular, regular. No te preocupes, el próximo año tendremos más producción y mejores precios. Estos son los deseos de la radio revista Agrollanos para todas las familias del campo. ¡Feliz y productivo año! Tenemos en Colombia las 5:50, son las 5:50. Dedicamos un buen espacio a la parte pecuaria. Obviamente nos interesa porque esta es una revista agropecuaria, tiene que ver con agricultura y con ganadería. ¿Con qué empezamos? Precios del ganado. Precios del ganado. Ya tenemos la información suministrada por el Comité de Ganaderos del Meta con su boletín número 551 sobre los precios del ganado en la plaza de ferias de Catamá de Villavicencio. Vacuno macho, calidad extra, 10.000 pesos. De primera, 9.700. De segunda, 9.400. Y de tercera, 8.700. Vacuno hembra, calidad extra, está 8.400. De primera, 7.900. De segunda, 7.800. Y de tercera, 7.700 pesos. Finalizamos con la novilla, la que es comercializada para las mamonas en los asaderos. Dice novilla calidad extra, 9.000 pesos. De primera, 8.600. De segunda, 8.300. En una reunión nos topamos con el amigo Melquisedel Valero. Hacía rato no nos encontramos con don Melco. Gran señor, gran personaje. Y esta conversación muy corta es un homenaje, es un reconocimiento a un trabajador que pone la vara alta, hay que decirlo, en cuanto tiene que ver con un negocio que es reconocido por propios y extraños, y ahora, pues hay que decirlo, con un nuevo emprendimiento. Oigámoslo, por favor. Para Revista Agrollanos, Álvaro Orjuela Villalobos. Don Melquisedel Lagos, ¿cierto? Valero. Tengo un Don amigo Melquisedec Valero. Don Melco le decimos todo. Él tiene una empresa que hay que decirlo, es emblemática en nuestro departamento. La Catira, entre Restrepo y Comaral. Es un sitio que hay que visitar porque ahí nos muestra mucho de los sabores del llano. ¿Cómo va el negocio, don Melco? Bueno, estamos haciendo una reestructuración vocacional, si se pudiera llamar, porque las leches del sector campesino se han ido acabando. Entonces queremos con menos hacer más, es decir, con menos leche hacer que sea más productiva la empresa, y para eso estamos usando, digamos, de alguna manera lo que se llama el turismo. Estamos creando unos productos turísticos para que ojalá todo lo vendamos ahí. Entonces hemos adicionado algunas comidas de sal, el negocio lo hemos ampliado, lo hemos dejado moderno para atender a estos visitantes que vienen de la capital sobre todo. Y me contaba su merced que adicional al negocio propiamente dicho, que tiene que ver con producción alrededor de la leche, kumis, helados, mantequillas, quesos, etcétera, etcétera, está incursionando en otro asunto por demás interesante, podríamos decir ecoturismo. Sí, perfectamente, ecoturismo, pero no con el ánimo que ese va a ser el negocio de la Catira, sino que es para apalancar las ventas del punto de venta. Es decir, yo puede ser que pueda conseguir los gastos para el personal que va a manejar lo del turismo, pero estos visitantes nos van a comprar en el punto de venta, entonces es una forma de hacer crecer las ventas. Entonces llega uno y se toma su kumis con pan de yuca, sí, y si va con la familia, dejarla con los chinos, para que vayan a dar una vuelta por el sendero. Esta cosa allá, y entonces ya es otro producto que hay. Como si usted dice voy a comprar un kumis, entonces yo voy a ir a visitar el indio. Sí. Entonces también lo compra como si fuera un kumis. Qué bueno. Bueno, de eso se llama una diversificación de productos. Diversificación de productos. Gracias, Melco. No, a usted, muchas gracias, muy amable, hombre. Papi, ¿cómo te fue la cosecha? Regular, regular. No te preocupes, el próximo año tendremos más producción y mejores precios. Estos son los deseos de la radio revista Agrollanos para todas las familias del campo. ¡Feliz y productivo año! En pasados días tuvimos la gran oportunidad de asistir a un evento que se prolongó durante 2 días. Primero, unas charlas técnicas supremamente interesantes
por parte de FENALCE, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas de Corto Periodo. Vinieron conferenciantes de Brasil, vinieron conferenciantes de Argentina y obviamente conferenciantes nacionales especializados en temas de fitopatología, de entomología, es decir, de insectos. No, unas conferencias de gran altura. Estuvimos acompañados por agricultores rasos, también por nuestra institucionalidad, Corpoica, el ICA, la Gobernación del Meta, etcétera, etcétera. Y al otro día estuvimos visitando agricultores con sus respectivos cultivos, tanto de soya como de maíz. No solamente cultivos en el Piedemonte llanero, sino allá arriba en la altitudinera. Interesante experiencia y queremos agradecerle de manera muy especial a FENALCE esa invitación y esa cantidad de atenciones que tuvieron para con nosotros, pero lógicamente para con todos. Y a los amigos y colegas argentinos, brasileros, pues darles desde por acá un abrazo muy cordial y sobre todo agradecerles ese maravilloso servicio en términos de expandir nuestros conocimientos y compartir experiencias de cultivos, de maíz, de soya, incluso también se habló de otros productos como el mismo arroz. Ese tipo de prácticas harta falta están haciendo. Claro, con frecuencia asistimos a cultivos de arroz, incluso a frutales, que maneja con mucha solvencia el colega Javier Orlando Orduz. Pero en esta ocasión estuvimos en una visita, insisto en eso, muy práctica, muy educativa, con investigadores de alto nivel. Gracias, insisto en eso, a la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, FENALCE. Como siempre, en la ingeniería de sonido, Fabio Orozco Zapata. En la parte pecuaria, la doctora Sebrí Peñuela Hernández. Quien les habla, Álvaro Orjuela Villalobos. Estamos con todas las matas, estamos con todos los cultivos. Todos nos despedimos con un abrazo solidario a la región. ¡Feliz y productivo día! Nos oímos mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Semillero de opinión. Nos vamos. Nos tenemos que ir, pero nos escuchamos mañana desde las 4 hasta las 6 de la mañana, como lo venimos haciendo desde hace 20 años. No, señor, desde hace más de 25 años. En vivo y en directo, personalmente en persona. Encuéntrenos en www.revistaagrollanos.com.